Bueno, como les prometí, tenemos al señor Ricardo Pedace, director de la Agencia Gubernamental de Control en Buenos Vecinos. Gracias por visitarnos. Ahí tiene ¿no? Él no usa. Él es de radio. Él tiene su programa de tango, para que sepan. Correctamente. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Por Él es favor. multifacético, porque está a cargo de la Agencia Gubernamental de Control. Correcto. Conduce un programa de tango. Está en el Rotary, ¿no? O en el Club de Leones. No, Rotary. Rotary. Desde el lunes 1 de julio, soy el nuevo gobernador de Rotary Internacional para el distrito 4895, que es toda la ciudad de Buenos Aires, más clubes de la provincia de Buenos Aires, zona norte hasta La Pampa. Mira tú por dónde. Muy bien. Y además, el señor Pedace tiene una larga carrera en la policía. A mí me cuesta decirle señor, porque ¿por qué? yo tengo la Soy, gracias a no, Dios. pero tengo la costumbre de decirle notas comisario. Comisario O sea, Pedace. todavía me queda, tengo que hacer un esfuerzo para no decirle Exacto, comisario. fui el secretario general de la Policía Federal y el subjefe de la Policía Metropolitana hasta que se produce la creación de la actual policía de la ciudad. Tiene un vínculo estrecho con los vecinos a partir de su cargo en la policía cuando se inventaron los foros. Claro, ¿no? esto fue en el año 2005, que el entonces jefe de la Policía Federal, el comisario general Néstor Valleca, más que crear, pues ya estaban creados los consejos de prevención comunitaria, hizo la coordinación de esos foros comunitarios y empezamos a trabajar en forma personal y a cargo de esa coordinación de los foros de vecinos de las 53 comisarías en ese momento, cosa que fue una tarea ardua, una tarea muy importante, una tarea donde los vecinos se empezaron a acercar y donde los comisarios empezaron a recibir y a escuchar a los vecinos e interactuar para llegar a lograr un mejor entendimiento y por supuesto medidas en favor de la seguridad del barrio, ¿no? Claro, esa es la razón por la que usted conoce un montón de vecinos de la ciudad y además de conocer un montón de vecinos, conoce un montón de las problemáticas de seguridad, contravenciones y demás por esto, ¿no? Por Correcto. su labor como policía y por su labor en los foros. Bueno, vayamos a la agencia. Por favor. Usted llegó a la agencia en 2017, ¿no? 9 de febrero del 2017. Perfecto. Contémosle al vecino cuál es la función de la Agencia Gubernamental de Control. Bueno, la Agencia Gubernamental de Control es creada lamentablemente por los luctuosos hechos de Cromañón. Ahí se creó. Claro, eso motiva, es decir, no fue en forma inmediata, sino que los hechos de Cromañón y toda la investigación judicial hizo que sea desarticulada toda el área de la Subsecretaría de Inspección General que tenía en ese momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se hace un estudio a ver de qué forma se podía trabajar y se crea por ley un organismo autárquico que es la Agencia Gubernamental de Control. De esta Agencia Gubernamental de Control se hizo depender y se hace depender direcciones generales como es la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Dirección General de Fiscalización y Control, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimenticia y por supuesto 2 o 3 áreas de carácter administrativo, por ejemplo la Dirección de Legal y Técnica. Pero lo que sí le interesa mucho más al vecino son estas áreas. Primero la Dirección General de Habilitación y Permisos. Porque ¿qué diferencia hay entre habilitación y qué diferencia hay entre permiso? La habilitación es aquel que se concede a todo establecimiento comercial que se realiza en lugares predeterminados para esa actividad, por ejemplo, un local. Y permisos son aquellos que otorgan por un tiempo excepcional en lugares que no están habilitados para una actividad, por ejemplo, un recital en una cancha de fútbol. Por ejemplo, una actividad en una plaza o No, algo. eso es espacio público. Eso es Eso espacio. no interviene la agencia gubernamental, sino que interviene el Ministerio de Espacio Público. Sí, un recital. Dentro de un lugar. Dentro de un lugar que no está previamente habilitado para ese fin. ¿Y por qué digo un recital? Porque un estadio deportivo está habilitado para una competencia de fútbol y no para un espectáculo. Ajá. Entonces ahí sí se otorga un permiso y en ese permiso se le va a hacer saber al organizador que lo puede hacer tal o tales días, en tal horario, para tanta cantidad de público, pero tiene inicio y tiene vencimiento. No es que va a ser in eternum. Claro.
Nosotros hemos logrado el año pasado, y a pedido del jefe de gobierno, también modificar el código de habilitaciones que no se modificaba desde la década del 60 del siglo pasado. Y ahora hemos hecho con este tipo de nueva ley del marco, ley regulatoria de marco comercial, o llamada código de habilitaciones, hemos modificado y hemos revertido la carga de la responsabilidad. Por lo tanto, antes era un trámite muy engorroso, un trámite que conllevaba a problemas realmente de mal entendimiento y de algunos que querían utilizar este tipo de cantidad de trámites para llevar adelante trámites engorrosos y en su beneficio personal. Ahora es una simple declaración jurada y hay una habilitación, son habilitaciones de carácter inmediato. Presentan la declaración jurada y después el Estado, en este caso, lo que sigue haciendo es constatar que lo que nos han declarado bajo juramento es lo que está declarado y lo que están cumpliendo. Después tenemos todo esto que yo habilito o que damos permisos, tiene que ser controlado para que realmente se cumplan. Y esta es la misión que tiene la Dirección General de Fiscalización y Control, que es la Fiscalización y Control, es la mayor dirección que tiene todos los rubros. Y cuando hablo de todos los rubros es la que fiscaliza desde un simple kiosco hasta un hotel 5 estrellas, desde un estadio deportivo hasta una mercería. Eso lo hace la Dirección General de Fiscalización y Control. Y de ahí dependen los inspectores. Los inspectores en la agencia, y esto es importante decirlo, porque la gente está acostumbrada a ver o desvalorizar la tarea del inspector, y desde la creación de la Agencia Gubernamental de Control se está cada día más dando valor a la figura del inspector, a tal punto que no cualquier persona puede ser inspector del gobierno de la ciudad. En primer lugar, para poder ser inspector de la Agencia Gubernamental de Control, tiene que participar de un concurso y condición sine qua non tener título universitario habilitante para el cargo a desempeñar. Por ejemplo, si quiere ser inspector del área de fiscalización y control de obras, la condición primera para inscribirse tiene que ser ingeniero, arquitecto o maestro mayor de obras. Si no, no tiene posibilidad, no de rendir examen, no tiene posibilidad de inscribirse. Quiere ser inspector del área de higiene y seguridad alimentaria, tiene que ser bioquímico, químico, veterinario o licenciado en nutrición, en virtud a las tareas que debe realizar. Por supuesto que químico y bioquímico son aquellos que van a atender la faz del laboratorio que tiene la Agencia Gubernamental de Control, que me animo a decir, y lo defiendo, que es el mejor laboratorio que tiene la ciudad de Buenos Aires, y por no decir uno de los mejores que tiene el país. ¿Controla los negocios de alimentos? Nosotros controlamos los negocios de alimentos y los registros de alimento que se realizan y se comercializan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires o que ingresan de la provincia y deben ser comercializados en la ciudad. También hacemos un control exhaustivo de aquellos concesionarios de alimentos para escuelas y hospitales, y también damos el registro de producto para aquellos que fabrican el producto en la ciudad de Buenos Aires, y también contamos con el más especializado laboratorio para el tema celiaquía, que está siempre a disposición de todo aquel que quiera hacer una constatación de que los productos que se están vendiendo realmente están en la condición sanitaria que dice su catálogo o dice su proceso, y que realmente cuenta con las prevenciones y que cuenta con los productos que están siendo certificados. O sea, está actualizada la agencia. Muy actualizada y muy ayornada. Y otro de los temas que a los vecinos mucho les interesa es la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Nosotros no damos los permisos de obra, algunos dicen los permisos no. La Agencia Gubernamental de Control se encarga de fiscalizar que lo que es aprobado en la Dirección General del Registro y Catastro, es decir, los planos de una obra y un proyecto de construcción, demolición o excavación, se realice de acuerdo a lo que está estipulado en el plano aprobado y realizado con aquellas empresas que están debidamente autorizadas y supervisadas por profesionales. Por eso es tan importante que el inspector sea un profesional de la materia, para saber cuando habla con un colega en su materia
de qué le están hablando. Claro, claro, claro. Hay cosas que los vecinos, o sea, está bueno que usted explique bien qué es lo que hace la agencia, porque hay cosas que los vecinos no entienden bien a dónde reclamar. Yo acompañé a su despacho a un grupo de vecinos de Valvanera que iban por ruidos molestos de un centro cultural, ¿se acuerda? Correcto, sí, perfecto. A mí me pareció interesantísimo eso, porque usted lo recibió, pero además había alguien de la Defensoría, entonces como y otra persona de la comuna, entonces como que se vincularon todos estrechamente para asistir a esos vecinos y explicarle. Usted le explicó, los ruidos directamente no son de nuestra área. El problema es que cuando alguna persona viene con una queja y si yo le contesto que no es de mi área nada más, se pone más enojado. Claro, aparte lo único que le estoy haciendo es alterar su estado de estrés producto, entonces yo no tengo que provocar ello, tengo que buscar de qué forma darle una respuesta que la persona, si bien quizás no se va con la solución en forma inmediata, pero sabe de dónde hacerlo. Entonces, por eso cuando hay reclamos, en este caso de vecinos, buscamos que esa consulta sea interdisciplinaria y no mandarlo, vaya a tal lado, vaya a otro, no, convocamos a mi oficina o a la sala de reuniones a los representantes de cada organismo para que cada uno vaya levantando la queja. Y si es de espacio público, que la gente de espacio público se encargue. Si es de ruidos molestos, que trabaje la gente de Agencia de Protección Ambiental y también que trabaje la parte judicial y la parte de la comisaría. Y por supuesto que la agencia va a trabajar en lo que atañe a su jurisdicción, que es saber que la habilitación que cuenta un comercio es la que realmente está desarrollando y no está llevando adelante una desvirtuación de rubro. ¿Qué es una desvirtuación de rubro? Puede estar una confitería habilitada como bar confitería y cuando llegan los inspectores están realizando baile. Ahí están desvirtuando el rubro y es una de las causales y motivos de clausura. Y mucha gente me dice, yo tengo un boliche al lado de mi casa que hace baile y no me deja dormir y no lo clausuraron ni abrió. Cuando uno clausura un comercio no significa que de por vida nunca más va a poder ejercer el comercio. El propietario de ese comercio y de esa habilitación se va a presentar ante los controladores. Es una falta, esta que estuve hablando de desvirtuación de rubro, es una de las faltas que se denominan fugitivas. ¿Por qué? Porque cesa la contravención o cesa la falta, y suspenden el baile y el controlador cobra una multa y le permite volver a abrir, levantarla y seguir realizando la actividad del rubro que tiene habilitado. ¿Pero qué sucede? Uno de los temas que adolece la ciudad de Buenos Aires es la cantidad de clausuras y de violaciones de clausura. Hasta antes de la sanción del nuevo código, el director de la Agencia Gubernamental de Control no tenía facultades para algo que la gente con todo derecho no entendía. Decía, ¿cómo puede ser que usted le dé la habilitación a un comercio y no se la pueda sacar? El nuevo código habilita al director de la agencia en puntuales causas y faltas llevar adelante, por supuesto que no en forma caprichosa y no porque hoy se levante nervioso el director de la agencia, yo se lo saco, porque no es así, sino que con la acumulación de faltas y comprobando que esas faltas son reiteradas, se puede llegar al acto administrativo de quitar la habilitación a un comercio. O sea, definitiva. A eso, ¿qué pasa? Uno dice, pero volvió a abrir, sí, por Claro. supuesto, porque yo no habilito personas, sino que habilito empresas. Eso es interesante que lo diga. Entonces, si mañana nosotros dos ponemos una empresa y decimos vamos a habilitar tal rubro y somos infractores, hoy me sacan, pero esto no significa que mañana se pueda asociar otra persona y hace el mismo rubro. Esto es una consecuencia permanente de estar controlando quienes van a ejercer y por supuesto evitar que sigan cometiendo faltas y que sean reiterados en falta. Por eso trabajamos mucho en una tarea de comunicación entre los vecinos, entre el comerciante, para saber que no es ni más ni menos que no quién comete o quién no comete, sino que es el cumplimiento de las normas de convivencia y saber que a nosotros tenemos derechos y que el derecho de mi vecino empieza cuando termina el mío. Quiere decir que hay un principio y un fin y el otro también lo tiene. Yo le doy un caso que usted seguro se lo va a acordar, porque usted se acuerda de casos. Ecuador al 400, un local donde funcionaba una especie de bar, restaurante, Sí. étnico, digámosle, para no discriminar. Sí, que lo cerramos ese. Claro, sí. Pero en ese lugar se cometieron delitos, y un homicidio, por ejemplo. Las personas que lo regenteaban al lugar, que no sé si eran las que tenían la habilitación,
fueron judicializadas, el marido fue preso a la cárcel por comercialización de drogas y la mujer tuvo una pena también, pero quedó en prisión domiciliaria porque tenía niños. Sí, sí. ¿Se acuerda? Bueno, ese lugar siguió abierto. Obviamente el que estaba preso y la mujer no sé si estaría dentro del lugar o vivía en otra casa, pero está bueno. Bien. La habilitación de un comercio, si ustedes me dicen que fue utilizado el comercio solamente para la comisión de un delito, la clausura de ese lugar lo tiene la justicia que intervino. Claro, pero la pregunta es la habilitación. Sí, supongamos que los delincuentes tenían la habilitación a su nombre, de bar, ¿no? Y además de matar a una persona adentro, le dieron un botellazo en la cabeza a un policía que fue al hospital. O sea, sucedieron cosas tremendas. Entonces, los vecinos, bueno, a usted lo han visitado 20 veces, pero eso sucedió de antes que ustedes tuvieran la agencia, ¿no? O sea, tiene una larga historia ese local. Pero si yo digo, esto fue antes que yo que yo he venido a la agencia, parezco gallalla como el empleado público. Doy fe porque me obsesionan esos casos, porque digo, bueno, a ver, expliquémosle al ahora con la sanción de esta nueva ley regulatoria, marco regulatorio de actividades comerciales, o conocido como ley de Código de Habilitaciones nuevo, sí el director de la agencia puede quitar la habilitación. ¿Qué pasa? No significa que si yo le quito la habilitación el comercio no va a seguir en forma clandestina. Este es un trabajo muy minucioso que tienen que realizar tanto los inspectores de la agencia como el personal policial con jurisdicción en el lugar. Nosotros vamos, clausuramos, pero yo cuando clausuro no dejo en forma permanente un inspector ahí parado. Sí. Y esto es una tarea que muchas veces le digo a los vecinos, les pido por favor que no trabajen de inspectores, pero sí que confíen y me avisen, porque cuando yo constato que hay una violación de clausura, deja de ser una falta administrativa y ya interviene la justicia en lo penal de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando hay una violación, o sea, va a la agencia y lo clausura por lo que sea. Yo clausuro imaginemos una carnicería que ve una rata o una cucaracha. Exacto. Se clausura, no para siempre. Le piden que se ponga, digamos, en... Uno la clausura por falta de higiene, van al controlador los propietarios y le dicen al controlador que han desaparecido las causales que motivó la clausura, que falta de higiene. El controlador no lo levanta en forma inmediata, manda a la agencia que haga una inspección previa para constatar que desapareció esta causa que motivó la clausura, que es la falta de higiene, y cuando los inspectores dicen que sí, que realmente está acreditado, procede a levantar la clausura. Pero también está el indolente que no levanta la clausura y viola la clausura. Acá lo que tiene que suceder es lo siguiente: los móviles de la policía que recorren la ciudad tienen registrado, porque la agencia deja en cada una de las comisarías los comercios que están clausurados. Antiguamente, en cada una de las clausuras se dejaba un policía de consigna. Pero eso es un gasto de plata infernal para que alguien cumpla con una sanción administrativa. Por lo tanto, los móviles pasan y controlan que no está abierto. ¿Qué sucede? Muchas veces puede suceder que el móvil piense o considere que ha sido levantada esa clausura y los vecinos llaman y piden a la agencia que constate si esto fue así. Cuando nos llaman un vecino y constatamos o no tenemos novedad de parte de los controladores, se manda nuevamente un inspector o se le pide a la policía y se hace el procedimiento de violación de clausura. Esta violación de clausura, en forma inmediata, aparte de reimplantar esa clausura, se le da intervención al fiscal de la ciudad, fiscal en lo penal de la ciudad. Es decir, que tiene un proceso de carácter penal, y esto es uno de los elementos que me otorga la ley para comenzar a hacer el proceso de ser la segunda violación de clausura, el proceso de quitar la habilitación. Hay algunos comercios que uno dice, bueno, pero cambian de nombre, sí, pero también hay un procedimiento donde se inhibe la parcela para futuras habilitaciones con mismos rubros. Por ejemplo, si hay un boliche que no está habilitado como boliche bailable, lo utilizan como boliche bailable, yo lo clausuro, violan clausura, yo lo clausuro, vuelven a violar clausura, procedo a quitar la habilitación y también procedo a inhibir esa parcela, ese local, para futura actividad de boliche bailable, boliche de bar, cosa que no le permito que ese mismo rubro. Podrá llegar a habilitar una ferretería, podrá habilitar, pero no otra actividad. Otra actividad. Pero es una tarea que la gente dice, estos siguen abriendo. Sí, yo no le puedo quitar la actividad comercial, y más si es un local comercial.
alquilado y la persona propietaria le estoy quitando la posibilidad de habilitar para otro rubro. Claro, con a propósito de esto, ese local el 400 de Ecuador, durante mucho tiempo usted lo cerró. Y durante mucho tiempo funcionó como una tienda de ropa, o sea, cambió totalmente el rubro. Ahora volvió a ser, pero como los vecinos ya aprendieron un montón, está como con todo en regla. Y cuando no tiene algo en regla, los vecinos van hasta su despacho, vienen y me le avisan. Y en la misma cuadra encontramos un frigorífico clandestino. Sí, totalmente. Era, bueno, no es ni para contar. Sí, yo lo cubrí. Tremendo, lo cubrí una de las veces que ustedes fueron a secuestrar. Kilos y kilos, toneladas de carne, de en ese pescado, caso había carne, había pescado, pollo, había pollo, sí, era impresionante con lo que un había olor metido. que uno no podía creer. Yo lo fui a cubrir, sí, fue increíble. De afuera la fachada es una casa. Totalmente. ¿No? Bueno, pero eso nos ayudó mucho la información que nos dieron los vecinos. Claro. Los vecinos veían movimientos raros, movimientos de mercadería. Y además sentían el olor. El primero que actúa en esa situación fue la policía de la ciudad, porque el primer mensaje es que habría mercadería. El primer mensaje no era de mercadería de consumo alimenticio, que no estaba en condiciones, por supuesto, pero como se estaba trabajando mucho con vendedores ambulantes, se pensó que era uno de los depósitos de mercadería utilizada para la venta ambulante cuando se trabajó mucho en ONCE. Sí, sí. Cuando la gente de policía constató que no era eso, sino que veían que ingresaba mercadería, ahí es donde nos dan la intervención y ahí procedemos a controlar el lugar y determinar, primero que por supuesto no había cadena de frío, no había protección de medidas de bioseguridad alimenticia. Bueno, fue un desastre y un procedimiento muy importante que la gente, me acuerdo que valoró mucho el accionar de la agencia, y aparte de no esconder la información y proceder a decir qué se ha encontrado, porque es la seguridad que, a ver, muchas veces tenemos comercios que uno dice, hay comercios que están vendiendo un producto que no es habitual, y no sabemos el origen de ese, es decir, productos cárnicos, productos de pesca, y no sabemos de dónde viene, no sabemos qué controles de salubridad hay, y es importante que los vecinos llamen a la agencia gubernamental, y unos dicen, pero ¿por qué no hacen procedimientos de control previo? Nosotros hacemos controles en la vía pública de camiones, transporte de sustancias alimenticias, y se procede a muchos secuestros de este tipo de productos, pero también hay muchos lugares en forma clandestina que conjuntamente con policía estamos trabajando y desbaratando depósitos que no están debidamente habilitados y que no tienen las medidas de seguridad necesarias para la conservación de productos alimenticios. ¿Usted cree que hay un avance en el control de parte de la agencia? La agencia ha dejado de ser esa mole burocrática que fue en algún momento. Una como mole que burocrática. Era todo un trámite muy lento. Yo lo que pretendo desde el momento que fui designado por el jefe de gobierno es tener una agencia que no sea con una estructura paquidérmica, y también una agencia, como yo denomino, amigable, que si bien yo tengo la responsabilidad del control, también tengo la responsabilidad de acompañar al comerciante a que pueda cumplir con la normativa, que muchas veces era tan intrincada que con esa forma de realizarlo no hacía ni más ni menos que ser campo orégano, como decían nuestros abuelos, para este tipo de actividades como ser los gestores, que en forma maliciosa engañaban a la persona porque era muy difícil leer, muy difícil habilitar, y hoy las habilitaciones son sumamente sencillas. Los únicos que pueden tramitar una habilitación por ley son ingenieros y arquitectos, y la persona puede elegir a cualquiera de la lista que tiene el Colegio de Arquitectos e Ingenieros. No existe más el expediente papel. Si alguien le dice que tiene que llevar expedientes a la agencia bajo brazo es mentira. Ahora se hace todo a través de la página web de la Agencia Gubernamental de Control, y nadie puede hacer el trámite. Es decir, los gestores, ¿por qué no existen? Porque el gestor tendría que estar colegiado y tendría que estar registrado. Los únicos que están registrados para hacer trámites son los profesionales en sus colegios, ingenieros o arquitectos. Si hay otra persona que no es un profesional y dice que le va a hacer un trámite, lo único que va a hacer es le va a pedir su código de acceso y su clave para poder ingresar en la página del gobierno de la ciudad. Por lo tanto,
lo que va a realizar es entrar con nombre ajeno los documentos y no es un gestor autorizado. Claro, no hay gestores claro. en la agencia. Eso está clarísimo, está bueno que usted lo diga. Bueno, por último, la gente, los vecinos, si quieren comunicarse con la agencia, van a la página de la ciudad. La forma de comunicarse, Sí. página de la Ciudad de Buenos Aires o página de la Agencia Gubernamental de Control, y si tienen que hacer cualquier tipo de denuncia, pero cualquiera, sea de inspección, si quieren saber si un local está habilitado o no, si un local tiene alguna infracción y quieren informarlo, si consideran que hay una obra en construcción clandestina o consideran que se está realizando alguna obra sin permiso, llamen al 147. Claro. ¿Por qué? Porque si bien es el número de denuncias de toda la ciudad, la derivación es forma inmediata a la agencia gubernamental o al área de la cual se están quejando, y cuando son así nosotros tenemos un protocolo de actuación que en base a la gravedad de la denuncia tenemos una cantidad de tiempo mínimo para poder dar respuesta al vecino sobre la atención de esa denuncia y los resultados que se tuvo. Clarísimo. Bueno, entonces 147, página del AGC. Correcto. Y página del gobierno de la ciudad. Bueno, fue un placer recibirlo. Al contrario, gracias la a verdad ustedes, es que usted es un funcionario muy completo. Muchas gracias. Y vale la Muchas gracias. pena conversar con usted, porque le enseña además al vecino, nos enseña bien por dónde vienen los vericuetos, ¿no? Muchísimas gracias, y gracias por la invitación. Gracias, un placer. Igualmente. El futuro de la radio es la RZ. La RZ. Yo compro en el barrio, una campaña creada por la ONG Buenos Vecinos para impulsar el consumo en los negocios, emprendimientos y pymes de cada barrio.